¿No queríamos películas de A24? Pues toma 2 tazas. En este caso, 3. It's a wise old queen who taught me that I had a duty to live, to conquer hate with knowledge and sincerity. Antes de empezar a hablar de Queer, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis, solo es un clic y yo te lo agradezco muchísimo. Y además te recuerdo que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y sí, como os decía, empieza un año nuevo y empezamos muy fuertes porque hoy, miércoles día 1 de enero, se estrenan 3 películas de la productora A24 aquí en España. Entre ellas tenemos Heretic, Vivir el Momento y la película de la que os voy a hablar hoy, que es Queer. Y estamos hablando del ya conocidísimo director Luca Guadagnino, que nos sorprendió muchísimo con su película Call Me By Your Name y que hace muy poquito, de hecho, concretamente el año pasado, su fama explotó gracias a la película Challengers, una que lo más probable es que esté presente en la próxima entrega de los Oscar. Pues Luca Guadagnino no ha perdido el tiempo porque nos trae un nuevo largometraje que está basada en la novela del escritor William S. Burroughs. Y esto es muy importante por cosas que os voy a contar después. Una de las cosas más llamativas, por supuesto, es que está protagonizada por el grandísimo Daniel Craig y va a estar acompañado por el actor Drew Starkey y también por Jason Schwartzman, entre otros. La sinopsis de esta película nos sitúa en la década de los años 50 del siglo pasado en Nuevo México. Aquí seremos testigos de cómo nuestro protagonista se enamora locamente de un jovencito con el que se encuentra casualmente en esta ciudad. Y bien, ¿por dónde empezar para hablar de Queer? Es complicado porque, de primeras, en toda la primera media hora o casi 40 minutos de película, recuerda muchísimo a Call Me By Your Name. Tenemos un drama romántico entre estos dos personajes y nuestro protagonista se enamora locamente. Una historia que nos puede recordar muchísimo efectivamente a esa gran película de Guadagnino. Pero luego empiezan a surgir unos cuantos giros. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de primeras en esta película es que su estética es muy teatral. De hecho, eres bastante consciente de que lo que tienes delante es un estudio para evocar esa sensación y esa ciudad, pero que es claramente poco realista. Cosa que entenderemos al final de la película. Cuando me encuentro delante de una historia queer como esta durante los años 50, no puedo evitar acordarme del peliculón Carol. Pero esto es otra cosa, no es tan melodramático, sino que vamos a tener ahí una mezcla de estilos que se va a volver muy rara. Aquellos que hayan leído la novela seguramente lo entenderán, pero es una historia compleja que va evolucionando a algo que, en mi opinión, no funciona, al menos en pantalla. La película está dividida en varios capítulos y su primer capítulo me ha impresionado muchísimo. De hecho, me ha encantado el detalle de mezclar esa ambientación histórica en los años 50 con la música grunge de Nirvana, cosa que me parece espectacular y me ha encantado. Ese espíritu grunge y canalla y transgresor que tiene la película lo expresa muy bien, pero después llegamos a un punto en el que la cinta se vuelve, ¿cómo decirlo?, surrealista / experimental. A pesar de ser una cinta con muchos diálogos entre estos personajes, no te va a dar ninguna pista. De hecho, yo me he enterado de cosas de este personaje protagonista que no se dicen en la película y me he enterado simplemente leyendo sinopsis de la misma. Pero hay datos en esa sinopsis que no aparecen en ningún sitio en la película. No sabes absolutamente nada de este protagonista salvo las acciones que lleva a cabo en la película. Algo que confunde un poquito, porque cuesta sentirse identificado con un personaje que no se abre en absoluto y donde la única conexión que tienes con él es ver cómo se enamora locamente de este chico. Puede que haya alguien que me diga, ya, pero es que para entender la película tienes que leerte primero la novela. Yo lo he dicho muchas veces y lo sigo manteniendo, si me tengo que leer la novela para entender la película, es que la adaptación no está bien hecha. Las películas deben tener sentido y sostenerse por sí mismas, aunque sean una adaptación, porque si no, ¿para qué estamos aquí?
¿Para qué hacemos una adaptación si la película no se va a entender si no te lees el libro? ¿Qué sentido tiene? Y esto es lo que le ocurre a la película de Guadagnino. Creo que no se ha llegado a explicar suficiente. Faltan muchos datos interesantes sobre este personaje protagonista que no os quiero desvelar porque es que yo creo que es decepcionante tener que enterarte de cosas de este personaje a través de información externa. Eso sí, para mí, lo mejor de toda la película es Daniel Craig. Está inmenso. Ya sabemos que Luca Guadagnino es muy bueno dirigiendo actores y en este caso él está increíble. Es lo mejor de la película, en mi opinión. Pero claro, el pobre no consigue levantar una cinta que dura 2 horas, que sinceramente se hace muy tediosa en sus 2 últimos tercios, es decir, prácticamente toda la película. ¿Y por qué se hace tediosa? Pues por lo que os he dicho antes, porque no se entiende. Aparte de esos episodios lucrativos con drogas que aparecen en la película, digamos que hay muchas cosas que tienes que suponer, que tienes que adivinar incluso. Y de hecho te exige una atención como espectador que como te pierdas algunos de los detalles, seguramente no entenderás por qué el protagonista está haciendo esas cosas. Para mí resulta una película que acaba siendo confusa, casi de arte y ensayo, porque es muy poética y muy teatral en su manera de ser, pero chico, dame alguna pista más porque el espectador es que se pierde entre tanta confusión. Hay comportamientos de los personajes que son de lo más ambiguos, confusos, poco claros. Poco o nada se puede hacer con las mínimas herramientas que te da la película para poder entender qué estás viendo y por qué. Estoy completamente segura de que la novela tiene mucha más profundidad y que nos habla muchísimo del protagonista y que vamos a entender absolutamente todo, pero lo siento, en la película no se entiende. Los 2 últimos capítulos que ofrece la cinta se me han hecho larguísimos, tediosos. Estaba deseando que terminara porque directamente no tenía sentido lo que estaba viendo. A partir de ese segundo acto me sentía totalmente desconectada de esta historia de amor porque al final ya parecía que no tenía sentido. Y aunque creo que tiene un inicio muy potente, y tengo que destacar también el trabajo de Jason Schwartzman como actor secundario en esta película, tiene un personaje muy carismático que aparece muy poquito, pero que llama mucho la atención. Pero sinceramente, después de ese primer acto, la película se hace muy cuesta arriba. Por todo esto, para mí, Queer es un 6 y recae sobre todo en la interpretación de Daniel Craig, que está maravilloso. Si os gusta el actor, creo que vais a disfrutar por lo menos de esa primera parte, pero sinceramente, la película deja mucho que desear después de ese primer acto porque te lleva a un viaje que ni ellos mismos entienden y falta muchísima información. No te digo que me vayas a explicar todo, pero sí que necesitas unos apoyos narrativos que creo que son bastante carentes en la película. El juego de mezclar los años 50 con música más actual me parece maravilloso, pero se pierde, se diluye en toda esa segunda y tercera parte que parece que nadie está al volante. Pero bueno, oye, quizá vosotros tengáis otra opinión sobre Queer, así que si vais a verla esta semana, por favor dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión. Porque claro, Guadagnino se ha hecho muy famoso con Challengers y aquellos que empiecen ahora a seguir al director se van a encontrar con una buena pared para dejarse la cabeza con este Queer porque creo que no está a la altura de su talento y me da la sensación de que el error ha estado en el guión y no saber hacer una adaptación de una historia que seguramente es muy compleja, pero que se ha quedado a mitad de camino. Y siento mucho decirlo porque Guadagnino me gusta mucho, todas sus películas me han parecido más que notables, pero en esta ocasión creo que ha derrapado un poquito. Como siempre, os voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón, que empecéis el año con muy buen pie y disfrutad del cine.